Quiero invitarlos a memorizar en esta mañana otro versículo muy cortico, pero muy poderoso, que para mí ha sido de gran bendición. Y está en el Salmo 34, versículo 4. Voy a leer en la versión del Jubileo, Biblia del Jubileo, que dice de la siguiente manera: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Muy facilito, ¿verdad? Un testimonio que da el salmista David al decir: busqué al Señor y Él me oyó. ¿Y qué hizo? Y me libró de todos mis temores. Una vez más repitámoslo: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Voy a pedirle a los de medios que lo quiten de la pantalla porque ya lo sabemos y lo podamos repetir una vez más. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vuelvo a pedirle el favor a los de medios, se me lo quitan de pantalla y lo leemos nosotros solitos. Eso sí, gracias. A ver, ¿cómo dice el versículo? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Salmos 34, 4. Una vez más, a ver las mujeres. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34, 4. Ahora los varones con voz fuerte. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso versículo. Oremos al Señor otro momentico. Cierre sus ojos y dile: Señor, yo quiero tener la misma experiencia que tuvo David cuando escribió esta palabra. Y hoy estoy aquí buscándote a ti, Señor. He venido a este lugar con la única intención, el único fin, el único propósito de buscarte a ti, de acercarme a ti. Aquí estamos, Señor, conectados los que están a través del canal también, unidos en este mismo espíritu de fe. Y queremos también nosotros poder decir como decía David: busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Tú conoces en esta mañana cuáles son los temores que se anidan en lo profundo de nuestro corazón, aquellas cosas que a lo mejor de momento no somos muy conscientes, pero que iluminados por el poder, por la luz del Espíritu Santo y por la luz de tu palabra, podemos entender y podemos ser libres para caminar contigo, para hacer tu voluntad, para cumplir tus propósitos, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra. Amén. Amén. Todos nosotros necesitamos aprender a lidiar con el temor. Y esto es así porque los temores siempre vendrán. Estamos en una sociedad llena de temor y realmente la gente a nuestro alrededor vive con muchos temores. Es por eso que las empresas aseguradoras hacen un muy buen negocio, ¿cierto? Porque los temores nos llevan precisamente a adquirir pólizas hoy en día para casi todo, aquello que uno tenga el temor a perder. Pero las personas tienen temor a perder su vida, tienen temor a perder sus amigos, a perder la salud, a perder el empleo, a perder sus posesiones, a perder tantas cosas, lo que tenemos. Como decía Job, estando en su calamidad: me ha acontecido lo que temía. Él que lo tenía todo y que familiarmente, económicamente, espiritualmente, no había un hombre sobre la tierra como él, Dios mismo lo dijo, pero había temores en su corazón. Dice: me ha acontecido lo que temía.
En el libro de Proverbios nosotros leemos que el temor del hombre le pone lazo. Cuando hay temor, eso mismo nos enreda. Y por eso la palabra de Dios una y otra vez nos anima con la palabra diciendo no temas o no temáis. Hoy en día solamente ver las noticias nos consternan y nos llenan de temor. La gente de otras ciudades de Colombia no quiere venir a Bogotá por las noticias que ve, porque oye de la ciudad es por los noticieros. Hace poco estuvieron aquí unas sobrinas mías, 4 de ellas, y ellas decían, no, pero Bogotá es bonito, es chévere, es bien. Es que nosotros ni queríamos venir porque pensábamos que ya al desembarcar ahí del transporte en el terminal ya estábamos expuestas al peligro que escuchan todos los días y venían con temores. Pero ellas dicen, pero no es la realidad. Y así hay muchos temores también en las personas infundados, otros son reales, pero de todas maneras temores. El diccionario define el temor como un sentimiento de inquietud, una sensación de alarma interna de que algo sucederá o sentirse amenazado por algo. Y continuamente es natural de nuestra naturaleza humana y pecaminosa también que experimentemos temor. Mientras estamos en las madrugadas, en nuestras meditaciones o en cualquier momento del día, los temores entonces asaltan nuestro corazón. Ahora hay una clase de temor que es saludable, que es bueno, pero hay otra clase de temor que no es bueno, que paraliza, que nos estorba. ¿Cuál es la clase de temor que es bueno? Pues hay temor que nos lleva a ser prudentes, ¿cierto? Cuando uno está, por ejemplo, en alturas haciendo un trabajo, entonces dice, póngase un arnés porque de pronto pierde el equilibrio y se cae de allí y se mata. Entonces ese temor a la altura es bueno porque le puede evitar un accidente, ¿cierto? O tomar las medidas de prudencia necesarias. Entonces el temor hasta cierta manera puede ser bueno, pero cuando el temor paraliza y afecta nuestra vida y nos impide avanzar a lo que es conforme a la voluntad del Señor, se vuelve nocivo. Hay otra clase de temor que es sano, que es el temor de Dios o el temor a Dios, que no es propiamente tener miedo, sino es reverenciar el nombre de Dios. Sí, temblar ante su presencia, pero es adorarlo, es reconocerlo, es reverenciar su nombre y es estar pendiente de agradarlo siempre a Él. El proverbista Salomón en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el mismo Salomón, al escribir el libro de Eclesiastés, que es una disertación de la vida, cuando termina de este libro, en el capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el temor de Dios o el temor a Dios. El temor a Dios o el temor de Dios es lo que nos tiene hoy reunidos aquí para estar delante del Señor, para adorarlo, para reverenciar su nombre, para darle gracias, porque somos hombres y mujeres temerosos de Dios. Y al ser temerosos de Dios, entonces nos acercamos a Él y lo reconocemos a Él y sabemos que separados del Señor nada podemos hacer. Entonces quiero invitarlos a reflexionar unos minutos sobre las causas del temor, las consecuencias del temor y cómo enfrentar nuestros temores a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, hablemos acerca de las causas del temor. Lo primero que encontramos en la Escritura es que el temor no viene de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo de la siguiente manera:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios no nos ha dado espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, para amedrentarnos, para amilanarnos, para restarnos las fuerzas. El espíritu que Él nos ha dado, el espíritu de Dios, es espíritu de poder. Alabado sea el Señor. Recibirás poder, dice la Escritura, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador, entonces el Espíritu de Dios viene en nosotros, y el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, ni es espíritu de temor, es espíritu de poder, es el espíritu de Dios. En segundo lugar, sobre las causas del temor, el temor lo aprendemos desde pequeños. Nuestros padres se encargan de infundirnos sus propios temores, ¿sí o no? Papá y mamá llenos de temores, entonces, cuidado. Cuidado, no se acerque allá a esa piscina porque se puede ahogar. Cuidado, no se acerque al fuego porque se incendia la casa y nos quemamos todos y nos morimos todos. Cuidado, usted no va a manejar porque mire cuántos se han estrellado y entonces mejor no manejes. Cuidado, no toque, no mire, no hable, cuidado. Y claro, la persona crece con una cantidad de temores a muchas cosas, infundidos por sus propios padres. Y es que uno como padre, como madre, le infunde tantos temores porque uno quiere lo mejor para sus hijos, no quiere que sufran, ¿cierto? No quiere que se estrellen de ninguna manera, pero es inevitable. Ahora tenemos que hacer las advertencias, pero eso muchas veces nos queda marcado un temor para toda la vida. En tercer lugar, los temores vienen de nuestra imaginación. Alguien dijo que se sufre más por la imaginación que por la realidad. Las películas que nos armamos. ¿Qué tal? ¿Y qué tal que pase tal o cual cosa? Y entonces en ese temor que tenemos a perder la vida o a perder el hogar, a perder al esposo o a la esposa o a los hijos, nos imaginamos cosas. Y es más la imaginación que la realidad. Y de hecho, quizá por la imaginación y los pensamientos que perturban el alma, muchas personas de momento pierden el sueño, pierden el apetito y se descontrolan cuando a la luz del día ven la realidad de las cosas y no era nada de lo que me imaginaba. Nuestra imaginación. En cuarto lugar, los temores vienen por la ignorancia. Cuando no conocemos, cuando no sabemos las cosas, todo lo desconocido nos infunde de alguna manera temor, ¿cierto? El no saber nos genera esa incertidumbre y ese temor. De hecho, por ejemplo, muchas personas no vienen a la iglesia cristiana, a una reunión como esta, porque nunca han asistido, no saben cómo es, qué pasa de esa puerta para adentro, pero les han dicho, se han imaginado que aquí hacemos cosas raras, que esos cristianos, como decía una abuelita, esos evangélicos son locos. Y en la ignorancia que las personas tienen en cuanto a la fe cristiana, dice, a mí no me hable de eso, a mí ni me invite, a mí no me interesa. Y tienen temor, ¿cierto?, a que resulten locos como los otros. Algo bonito cuando de la pareja que estaba aquí hablándonos ahora del testimonio, invitándonos al retiro de parejas, Robinson y Catalina estuvieron con nosotros en el retiro por primera vez el año pasado. Y una de las cosas que les escuchaba decir, especialmente Robinson, me decía, oye, yo tenía como otra idea de los cristianos, pero ustedes son muy chéveres.
Y sí, ahora él también es muy chévere, y su esposa, y su familia. Y qué bonito es la armonía y el gozo de nuestra comunión. Como dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero algunas personas que no conocen un ambiente cristiano, que no saben del pueblo de Dios, tienen ignorancia, ¿cierto?, acerca de, y eso lo lleva a temor que no los deja siquiera asistir o atender una invitación a una iglesia cristiana o a leer la Biblia, acercarse a Dios. Porque no, ¿qué tal? A mí me pase algo y me vuelva un fanático religioso y termine en los extremos de quién sabe qué cosa. Temores, ignorancia. Número 5, por el alejamiento de Dios, y esta es la principal razón tal vez. El miedo apareció por primera vez cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Quiero invitarlos a leer en Génesis 3, del 8 al 10, cuando ellos pecaron contra Dios, y luego dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué sintió Adán? Miedo. Y Eva también dice ahí que ambos sintieron miedo. ¿Cuándo apareció el miedo? Antes no habían sentido miedo. Antes estaban en una correcta relación con Dios y no habían sentido ninguna clase de temor ni de miedo. Pero ahora, una vez se quebró la relación con Dios, aparecieron los temores. Y de ahí para adelante, el hombre en su condición de pecado y en la barrera que se genera a causa del pecado, esa barrera con Dios, entonces aparecen los temores de todos los colores, de todas las formas. El temor aparece. Y es por eso que nosotros leemos en la Biblia una y otra vez: no temas, no temas, no temas. Y debemos nosotros entonces saber cuáles son nuestros temores y cómo lidiar con ellos. Ahora, en segundo lugar, hay consecuencias del temor. Hay consecuencias que vienen a causa del temor. Lo primero es que el temor trae preocupación. Nuestra mente se divide. Y esa preocupación del corazón reprime nuestra facultad de pensar y de actuar como debemos. En segundo lugar, el temor causa indecisión. Nos sentimos paralizados, aplazamos las cosas que tenemos que hacer por temor, por no estar seguros si saldrá bien. ¿Será que sí puedo? Y algunos abandonan el estudio porque tienen temor de pronto a no dar la medida, o ni siquiera se inscriben a estudiar, o tiene temor a equivocarse. Tiene temor a que si me inscribo por ahí para servirle a Dios en alguna cosa, no lo pueda hacer bien, no me salga perfecto. Tiene temor a ser rechazado quizá. ¿Qué tal se burlen de mí? Haga yo el ridículo, el oso. Y ese temor no lo deja avanzar y hacer lo que debería hacer. Le causa indecisión. Y bloquea también nuestro crecimiento espiritual. Muchas personas en la Biblia que fueron invitados a servirle a Dios, lo primero que Dios les habló fue acerca de sus temores. Gedeón, por ejemplo, era un hombre temeroso, pero cuando el ángel se le aparece, la historia está en el libro de los Jueces, estaba Gedeón sacudiendo un trigo y una cebada para guardarla de los enemigos, porque estaban en aprietos y los enemigos venían y se robaban las cosechas. Y él estaba limpiando
parte de este grano para guardarlo y asegurarlo. Y se le apareció el ángel y le dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y esa tenacidad que tienes y salva a este pueblo. Y Gedeón dice: ¿habla conmigo? Si yo soy el menor de la familia en la casa de mi padre, yo soy un insignificante, ¿yo qué voy a hacer tal cosa? Pero Dios lo anima diciendo: varón esforzado y valiente, como para que deje de verse amilanado y estresado y temeroso y se vea a sí mismo como Dios lo ve, porque Dios nos ve más allá de nuestras debilidades. Y él tuvo tanto temor de ir que estuvo comprobando una y otra vez si esa realmente era la voluntad del Señor. Y Dios accedió a las señales que él le pidió hasta que se convenció. Y Dios terminó llevándolo a grandes victorias. Armó un ejército de israelitas para combatir a los madianitas enemigos, y se le unieron 32,000 personas. Es un ejército muy grande, ¿cierto? Pero era pocos en relación a más de 1,000,000 que tenían los enemigos. Entonces, cuando los llevó a un punto, el Señor le dijo, una noche le dijo: dígale a estas personas, a los 32,000 que tiene, que el que esté temeroso y dudoso, mejor se devuelva. Y déles la libertad que se devuelvan. Y se devolvieron 22,000. Y entonces le quedaron solo 10,000. Y Dios le dice: Gedeón, todavía hay mucha gente para que yo les entregue a sus enemigos. Hágales otra pruebita y descartemos más. Y descartaron 9,700 en esa segunda prueba y se quedó con 300. Y luego Dios le dice: con esos 300 te voy a dar la victoria y te voy a enseñar que no es con tu fuerza sino con la mía. Y efectivamente con esos 300 le dio la victoria. Y era un hombre temeroso, pero que entendió que por encima de sus temores hay un Dios todopoderoso que te dice: no temas, para mí no hay nada difícil ni imposible. Muchas veces el temor bloquea entonces nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestro ministerio y de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, y nos amarramos nosotros mismos. El temor también afecta nuestra salud. Muchas enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de jaquecas, de estrés, migrañas, de desórdenes digestivos, problemas de la piel y otras muchas cosas de salud tienen origen en los temores de las personas. Son enfermedades psicosomáticas para las cuales la medicina poco a veces puede hacer, porque se originan en el alma, en los temores que llevamos ahí. Por eso es necesario tratarlos. Número 3, ¿cómo enfrentamos entonces el temor? En primer lugar, reconociendo la presencia de nuestros temores, reconociendo que como humanos ahí están nuestros temores. Uno no se cura de eso definitivamente. Un día tiene toda la fe del mundo, un domingo en la mañana escuchando la palabra de Dios y dice: sí, me apropio, eso soy yo, estoy lleno de fe. Y puede ser que al llegar a la casa ya se le pasó. Y está dudando y está pensando 1000 cosas. Entonces tiene que aprender a lidiar día a día con sus temores, reconocer que como humanos esto puede venir. En un momento uno puede tener toda la fe del mundo y al momento puede estar abajo. Y somos fluctuantes en esto, entre la fe y el temor. Un caso en la Biblia es el caso de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro en la barca, en la noche, cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y ellos están temerosos, piensan que es un fantasma, y cuando uno ve fantasmas se asusta. Y ellos están todos asustados y el Señor les habló, el fantasma les habló. Y les dijo: tranquilos, no tengan temor, soy yo. Pero estaba todavía lejitos. ¿Y qué dijo Pedro? Si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Atrevido. Y el Señor le dijo, ven. Ahí se metió en problemas. Y él estaba lleno de fe y se salió de la barca, se tiró al agua y en alta mar hizo piso y empezó a caminar sobre las aguas. Tuvo esa experiencia. No dice la Biblia cuántos pasos alcanzó a dar, pero caminó sobre las aguas. Pero ya cuando estaba tal vez un poco lejos de la embarcación, dice que se puso a mirar el fuerte viento y las olas y a pensar, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no puedo hacer esto es un imposible. Aquí está pasando algo raro. Y cuando se puso a pensar en todo esto y quitó la mirada del Señor y de la palabra que le había dado, de eso sobrenatural que estaba viviendo, dice, tuvo temor y empezó a hundirse. Diga conmigo, tuvo miedo y empezó a hundirse. Eso es lo que pasa cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo, empezamos a hundirnos. Cuando crece la fe y lidiamos con nuestros temores, podemos caminar en lo sobrenatural, prendidos de la mano del Señor. Y creo que es la manera como en esta vida podemos caminar, hermano. En un mundo tan complicado, en una sociedad tan complicada como en la que estamos, en unos tiempos tan difíciles, la única manera de sostenernos es en el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios, de la mano del Señor, dependiendo de Él. Alabado sea el Señor. Muchos de nosotros reconocemos una y otra vez y decimos, estoy aquí por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que me ha sostenido aquí en este trabajo, en esta situación. Otros han ido y venido y yo he estado ahí por la misericordia y la gracia del Señor, pero es Él. Y estaré hasta donde Él diga. Y entonces ese temor se alivia cuando reconocemos la gracia del Señor. El temor siempre estará entonces. En segundo lugar, debemos identificar la causa de ese temor. ¿Es real o es imaginario? ¿Cómo examinar eso? ¿Cuál es mi temor? ¿Y ese temor es real o es imaginario? Me lo estoy imaginando. Hay hermanas que se miran al espejo y sin un dictamen médico y sin haber ido quizá al médico, empiezan a decir, yo como que tengo cáncer. Es que se me está cayendo mucho el cabello. Sí. Y el diablo le dice, sí, tienes cáncer, te vas a morir. Un día fui a orar por una señora, así, con una cosa imaginaria. Y yo le hago una pregunta, ¿usted cómo se imagina en las noches? ¿Qué piensa de usted? Dice, yo me veo entre un ataúd, ya en la funeraria, pensando quiénes irán a ir a mi velorio y quiénes no. Se imaginaba cosas. Pero ese era un temor infundado. Ella ni siquiera había ido al médico, no la habían diagnosticado de nada, pero ya ella estaba pensando que sí, eso era así. Identificar la causa del temor, si es real o imaginaria. Enfocarnos luego en la palabra de Dios. Miremos un texto en Isaías 41, maravilloso texto acerca del temor. Isaías 41, 10 al 13. Para que lo subraye en su Biblia. Es una de mis porciones favoritas de la Escritura. Y dice de la siguiente manera, Isaías 41, 10. Leamos todos en alta voz. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
¿Cómo les parece esa palabra? Tremenda palabra. Isaías 41 del 1 al 13. Necesitamos, del 10 al 13. Dije Isaías 41, ¿cierto? Tengo el temor a equivocarme esta mañana. Isaías 41, 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. Y termina diciendo, no temas, yo te ayudo. La palabra de Dios es la que puede aliviar nuestros temores. Entonces debemos filtrarlos y enfocarnos en la palabra de Dios. Y juntamente con esto, enfocarnos en Dios. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos lleva a enfocarnos en Dios. Analicemos un momentico lo que el Señor está diciendo a través del profeta Isaías. No temas, dice, en primer lugar, porque yo estoy contigo. Hace 8 días yo les estaba enseñando aquí la palabra y diciéndoles que en las aflicciones de nuestra vida, una cosa es segura, que Él está, siempre está. Aun cuando pensamos que no está o no lo vemos de ninguna manera actuar, Él está, como estuvo con José, como estuvo con los hombres de Dios. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto hay que reafirmarlo una y otra vez. Yo estoy contigo. Y es una de las razones por las cuales el Señor dice, no temas. Una persona que está temerosa, ¿qué necesita? Compañía, apoyo. Y la mejor compañía, el Señor dice, yo estoy contigo. Dice, tranquilo Rodrigo, yo estoy contigo. Tranquilo Oscar, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Esperanza. Entonces dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Suficiente razón para aliviar el temor? Tremendo. Que el Señor diga, Rafa, no temas, yo estoy contigo. Daniel, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Y lo dice para cada uno de nosotros. Mauricio, yo estoy contigo. Y las hermanas dicen, ¿y solo los varones? No, Paola, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y el que Él esté conmigo, el que esté ahí, eso va a aliviar maravillosamente el temor. El Salmo 23, por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si tú estás conmigo, lo demás es cuento. Así que la presencia del Señor, el ser consciente de la presencia del Señor, alivia cualquier temor. No, es que mis hijos, es que mi hija, es que mi hijo. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en medio de esa situación. Pero si parece ser que voy a perder el empleo, tranquilo, yo estoy contigo. Si me tienes a mí, lo tienes todo. O te sostengo ahí o te abro otro camino. De hambre no te mueres, yo estoy contigo. Hay futuro, hay esperanza, alabado sea el Señor. Pero también dice otra expresión de esto que acabamos de leer, porque yo soy tu Dios. ¿Sí lo dice ahí? En el versículo 13, porque yo soy tu Dios. No estamos hablando de el Dios del universo, sí es, el Dios de las naciones, el Dios de todos, pero el Señor dice es que yo soy tu Dios, el Dios que tú adoras, el Dios que tú buscas, un Dios personal. Esta verdad está también en el Salmo 23, cuando el salmista dice, el Señor es mi pastor. Sí, yo sé que es el pastor de todos, pero es que es mío, es mi pastor, es mi Dios, el que me ha dado la vida, al que yo adoro, de quien soy y a quien sirvo. Así decía Pablo, estando en alta mar, en naufragio, cuando se pensó que todos iban a morir, que la embarcación estaba en peligro y que todos iban a perecer.
Y esa noche se le apareció el ángel del Señor, y Pablo da testimonio. La historia está en Hechos 28, si la quiere leer toda. Y Pablo le dice a 276 personas que estaban en la embarcación: tranquilos, no nos va a pasar nada, porque anoche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, porque tú vas a llegar a Roma. Yo te necesito en Roma, vas a estar delante del César. Y no solo tú, yo te he concedido las 276 personas que viajan contigo. A ninguno le va a pasar nada. La embarcación sí se va a perder, pero ustedes todos, a nadie le va a pasar nada. Tremenda palabra. Y él les da esa palabra al amanecer y le dice: anoche estuvo conmigo el ángel de Dios. Esto fue lo que me dijo, así que no tengan temor, aquí nadie se va a morir. Wow. Porque ya los soldados que vigilaban, porque él iba en calidad de preso, iba con otros presos, y el encargado de los presos ya había dispuesto en algún momento matar a todos los presos para salvar su vida, porque si se le volaba un preso, él pagaba con su vida. Y teniendo el temor de que se fueran a volar, iban a matar a los presos, y entre esos iban a matar a Pablo también. Pero el ángel le dijo: tranquilo, nadie te va a matar aquí, ni el mar te va a ahogar. No te va a pasar nada, porque yo te tengo para llegar a Roma, y al menos tú vas a llegar a Roma. ¿Eso alivia el temor o no? Ya con esa palabra, cuando se bajan en la isla de Malta, donde se despedazó el barco y todos en tablas y todos esos salieron a la playa, y estando ahí, Pablo se pone a recoger leña para una fogata, porque era invierno. Y cuando una serpiente se le pegó en el brazo, Pablo le diría: quítate de ahí, porque yo voy a llegar a Roma. Eso fue lo que el Señor me dijo, así que la sacudió allá. Y los nativos estaban esperando que se hinchara, cayera muerto. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pues yo tengo planes contigo. Y cuando está esa confianza, hermano, ni el mar, ni el naufragio, ni la bala del soldado, ni la serpiente, nada podía cambiar el propósito del Señor. Y ese es el Señor que te dice: no temas, yo estoy contigo y yo soy tu Dios. Puedes decir: el Dios de quien soy y a quien sirvo y con quien ando, camino sobre esa palabra. Alabado sea el Señor. Enfocarnos en Dios. ¿Qué más dice esta palabra que el Señor nos da en Isaías? Mira esto: siempre te ayudaré. Wow, eso es mucho decir. Hoy con las mujeres, el Señor te dice: Jacqueline, siempre te ayudaré. Carolina, el Señor te dice: siempre te ayudaré. Los Tarazona que están allá desde Argentina, el Señor les dice: siempre te ayudaré. ¿Y siempre es? Usted dice: pastor, pero es que estoy pasando una situación que usted ni se imagina. Pues el Señor te dice hoy: siempre te ayudaré. Siempre es siempre. Así que en cualquier situación que sea, Él dice: tranquilo, siempre te ayudaré. Eso es grande. No sé si logras entender. No tengo palabras para decirle más, que el Espíritu le dé revelación, pero esto es profundo. Cuando Él dice: siempre te ayudaré, y luego dice: siempre te sustentaré. Te sustentaré, sostenerlo. Y dice: te sustentaré o te sostendré con mi diestra, con mi mano derecha. Y dice: es la diestra de mi justicia. Y está hablando específicamente aquí a una persona perseguida. Luego le dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Dice: wow. Así que, hermano, cuidado, se enoja contra mí, porque aquí dice que los que se enojan contra mí van a ser avergonzados. Usted puede decir lo mismo. Si está con Dios, si está con el Señor, si va de la mano de Dios, el que se enoje contra ti será avergonzado.
Yo mejor no me enojo contigo, yo mejor no me enojo con nadie. Además dice, los que se enojan contra ti serán avergonzados, pero dice, confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Ahí sí podemos decir, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Como cosa que no es, como nada, aquellos que te hacen la guerra. Porque a veces los temores pueden venir de esa manera, por alguien que te hace la guerra. Como en el caso de Amán con Mardoqueo en la Biblia. O Nabucodonosor contra los amigos de Daniel en el libro del profeta Daniel. O como los filisteos, Goliat contra David y muchos otros casos de la Biblia. Serán como nada, desaparecerán. Además dice aquí que Él te sostiene con la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Podemos decir en conclusión que la principal causa del temor entonces es el alejamiento de Dios. Y de igual manera, el único remedio definitivo es acercarnos a Dios a través de Jesucristo y tener una comunión íntima con Él. Ahí podremos decir, como decía David, busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y si asalta otro temor por ahí, de ese también me librará. En los días que temo, en el momento que temo, decía David, yo en ti confío. Una y otra vez pongo mi temor en ti. Ahora, esto está así para aquellos de los cuales el Señor puede decir, yo soy tu Dios. Porque esa persona voluntariamente ha reconocido, se ha vuelto a Dios, se ha entregado al Señor y sabe que Jesucristo es su Dios, su Señor, que el Padre Celestial es su Dios, que el Espíritu de Dios es su Dios. Tienes a Dios contigo, tienes el temor de Dios, caminas con Él, estás con Él y Dios está contigo. Pero la persona que no se ha acercado de esta manera a Dios por medio de Jesucristo y que está lejos de Dios porque voluntariamente ha rechazado a Jesucristo como el Señor de su vida, pues ahí sí tiene 10,000 razones para estar temeroso y no hay esperanza para ti. La Biblia dice que los que se alejan de Dios perecerán. Hay un texto que lo tengo aquí en mi Biblia, no va a estar en su pantalla, en Job capítulo 11, y quiero mencionarlo ahora. Para nosotros el Señor dice en Job 11:13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Si una persona está sin Dios, ahí sí no tiene ninguna esperanza ni cómo lidiar con sus temores. Pero la buena noticia es que si te sientes lejos de Dios, si no le has entregado tu vida a Dios, si no puedes reconocer a Dios hoy como tu Dios todavía, lo puedes hacer ahora mismo y decir, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Y entregándole la vida al Señor y abriéndole el corazón, puedes recibir la promesa del Señor cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1, creéis en Dios, creed también en mí.
O puedes escuchar la voz del Señor diciéndote en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y podrás entonces decir como David, busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Mientras los hermanos aquí y allá en su casa oran por sus temores y hablan con el Señor sobre esto, quiero guiar a las personas que quizá necesitan hoy recibir a Jesús y acercarse al Señor y recibirlo por la fe en el corazón, entregarle la vida y desde hoy comenzar una relación personal con Él. Y pueden orar conmigo de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús, reconozco que tú me amas, que moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que me he alejado de ti y que estando lejos de ti no hay manera de lidiar con mis temores. Pero hoy te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como Señor y Salvador, como mi Dios. Me entrego a ti. Me decido por ti para que la palabra que hoy he escuchado se haga efectiva en mi vida. Toma mi vida, Dios, te la encomiendo en tus manos. Dame la salvación y la vida eterna y la potestad de recibir todas las promesas de tu palabra con un sí y un amén por medio de Cristo Jesús. Gracias por recibirme, por hacerme tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acompáñame día a día para que yo pueda decir también: busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Voy a invitarlos a orar un momentico más, los que estamos aquí, a estar de pie y levantar sus manos delante del Señor y que oremos un momento más. Levanta tus manos delante del Señor y dile: aquí estoy yo. Tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes todos los pensamientos que se cruzan por mi mente, porque aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dile al Señor: aquí estoy. Tú conoces mis temores. Dile: te necesito, Dios. Te necesito muy cerca de mí. Tú dices que siempre estás. Yo soy el que a veces me alejo de ti. Yo soy el que a veces me olvido de tu presencia. Yo soy el que a veces me cuesta buscar tu rostro, me cuesta arrodillarme ante ti, me cuesta leer tu palabra y meditar en ella, me cuesta. A veces el congregarme con tu pueblo, eso también a veces, dile al Señor, me cuesta. Pero lo necesito tanto, tanto, necesito tanto de ti. Porque hoy entiendo que separado de ti nada puedo hacer. El mundo vive lleno de tantos temores, pero tú quieres que yo viva lleno de esperanza, de confianza, de fe, de lo sobrenatural. Dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Más que las noticias, más que lo que pasa en el mundo, quiero escuchar tu voz. Más que la realidad de mi vida alrededor, yo quiero escuchar tu voz. Como le hablaste a Pablo allá en alta mar, en ese naufragio, en esa noche oscura de incertidumbre, para animarlo y fortalecerlo. Yo quiero escucharte, Señor. Hazme oír tu voz, hazme sensible a oír tu voz.
Así como esta mañana tú me dices: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, dice tu palabra, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo recibo esa palabra, dile al Señor, yo me apropio de esa palabra y entrego mis temores en tus manos. Ese temor que tengo por mi esposo, por mi esposa, ese temor que tengo por mis hijos, ese temor que tengo por la situación económica, ese temor que tengo por mi salud, Señor, ese temor que tengo por la muerte. En ti, Señor, todos los temores se disipan. Tú tienes solución para todo. Tú tienes salida y respuesta para toda situación. Así que no temeré. Coloco mis temores en tus manos, Señor, y decido creer en ti, Señor. Mi futuro está en tus manos. Hay alguien aquí quizá con temor a la vejez, temor a quedar postrado en una cama, temor a quedar aislado en soledad en su edad avanzada. El Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, yo te ayudo. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Colocamos nuestros temores en tus manos, Señor, esta mañana. Mira por la fe al Señor en esta hora. Míralo por la fe, con tus ojos espirituales, y escucha su voz diciendo: no temas, yo te ayudo.